caro. Y para hablar sobre el transporte público en la Ciudad de México, tenemos vía telefónica la presencia del doctor Bernardo Navarro Benítez, quien es académico e integrante del Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Doctor, qué gusto saludarle. Buenos días. Al contrario, el gusto es para mí estar con ustedes y su auditorio. Doctor Bernardo Navarro Benítez, ¿cómo traducir esta protesta de los taxistas en los problemas de movilidad que tiene la Ciudad de México? Mire, en primer lugar, hay que relevar que el taxi en Ciudad de México, en contraste, y en las ciudades mexicanas, en contraste con otros países, es un servicio de uso generalizado. En otros lugares, por ejemplo en Londres, el taxi es utilizado fundamentalmente por los turistas y por los ejecutivos. En Ciudad de México no, se usa de manera amplia, por eso el número de concesiones registradas en operación supera las 135,000 unidades, es probablemente la cantidad más grande del mundo en Ciudad de México. Entonces, es un servicio muy importante para nuestra ciudad, incluso a pesar de la difusión que ha tenido la alternativa por aplicaciones. Adicionalmente, no solamente en términos de movilidad, es también una expresión social muy relevante, porque los taxistas dan empleo a aproximadamente 250,000 de mexicanos. Es decir, dan más empleo que toda la banca mexicana junta. Bueno, la banca que opera en México, porque no es mexicana, en su mayoría. Entonces, estos dos elementos nos dan la expresión de la importancia que tiene el taxi en nuestras ciudades. ¿Y existe algún estándar de calidad que rija la actividad del transporte público en favor del usuario? Porque eso es lo que se hablaba mucho ayer en redes, la falta de calidad de normas para los taxistas que están circulando en el valle. Sí, mire, el taxi es un servicio público. Por ese motivo es muy importante que entendamos que la calidad depende tanto de los prestadores de servicio como de las autoridades. Es importante recordar que tenemos prácticamente una década en que no se han aplicado políticas para el sector, excepto las de haberles incorporado la competencia de las aplicaciones, que supuestamente mediante estos mecanismos de competencia iba a aumentar la calidad. Esto se ha traducido en que por las últimas políticas a favor de los taxistas las hizo el gobierno de Marcelo Ebrard, que abarcó al universo de taxistas de la ciudad. Haya habido un abandono durante todo el gobierno anterior del servicio, un práctico abandono, salvo medidas muy, muy puntuales, y un uso corporativo del servicio durante esa administración, que ha provocado un fuerte deterioro del servicio que se había más o menos recuperado al final del gobierno de Ebrard. Doctor, bajo esta idea de que no se han aplicado políticas para el sector en los últimos años, ¿qué tanto el problema de taxistas y de transporte concesionado es un tema urbano y o un tema político de presión? Mire, tiene las dos dimensiones. Efectivamente, no podemos ignorar que en la movilización de ayer, como la del servicio de transporte colectivo de los otros días, hubo intereses políticos en juego, pero sobre todo hubo la maduración de un problema que viene de años y que no se le ha dado soluciones de fondo, sobre todo a favor de los usuarios. Ese es el meollo central de los asuntos. Ya ve que está de moda decir que este es un problema que heredamos, pero en este caso es precisa esa afirmación. Sí. Este problema inició en 2014 y en vez de buscarse alternativas que permitieran una adecuada convivencia entre las aplicaciones y los taxis, se dejó a la buena de Dios, y por eso lo que vivimos ayer. Lo muy lamentable de ayer fue que
en casi todas las posiciones el gran ausente fue el usuario. Eso sí fue muy, muy lamentable, que toda la discusión era si las aplicaciones cumplían, si era un negocio extranjero, si a los taxistas tenían condiciones desiguales, pero el que importa, que es el usuario, ese prácticamente no fue mencionado, y ninguna de las medidas que se dijo fue a favor del usuario. Eso sí sería muy importante tomar medidas al respecto. Claro. ¿Y qué visos de solución vislumbra usted para este problema que se ha dejado crecer durante los últimos años y que tiene que ver con la movilidad en la Ciudad de México, que es siempre complicada, doctor? Sí, mire, en primer lugar, se me hace muy bueno la intervención de la Secretaría de Gobernación, el haberle dado un cariz nacional a este problema, porque lo tiene. Es muy importante que ya que se agarre, no lo suelten y que se vaya avanzando en todos los órdenes de la problemática. Los taxis, como ya decíamos, son muy, muy importantes en las ciudades mexicanas por razones sociales, económicas, de gobernabilidad y, por supuesto, de movilidad. Y el énfasis central tiene que ser en el usuario. Mire, por ejemplo, para que se me entienda esto que digo, lo principal que le debería exigir a las aplicaciones es que los choferes de aplicaciones hacen obligatoriamente, por ser registrados, como ya lo propuso la autoridad, pero en paralelo por un curso de capacitación y además por una certificación de habilidades y de no adicciones y salud. Porque esto es esencial para los usuarios. Esto es muy, muy importante. Y la ciudad tiene condiciones para hacer esto, porque hay un centro que certifica a los choferes y ha dado muy buenos resultados. Entonces, esta medida que se podría aplicar ya mañana, habría que hacerla de inmediato. Lo que no podemos ignorar es que en México los servicios de transporte privados por aplicaciones han sido la punta de lanza de una realidad económica que no podemos hacer a un lado, que es la economía por plataformas. Esa es global, viene avasalladora y aquí está. Y que en el caso de México ha entrado muy fuerte en el campo de la movilidad. Claro. Y que, sin embargo, sus prácticas están dejando antecedentes muy malos en la sociedad mexicana, porque judicializan las cosas, no le hacen caso a la autoridad, atrasan las medidas, en vez de tener una actitud cooperativa y negociante. Entonces es muy importante que la autoridad federal y local se coordinen, porque pareciera que hay opiniones muy encontradas. Negar el problema, ¿verdad?, y ocultar la cabeza como avestruces no nos sirve de nada. Hay que enfrentar el problema de fondo. Los taxistas tienen ciertas razones que son válidas, y también las aplicaciones llegaron para quedarse. Eso hay que aceptar. Bien, doctor Bernardo Navarro Benítez, académico integrante del Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, agradecemos enormemente este testimonio para nuestra audiencia. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Al contrario. Hasta luego.